Buenas noches, estimado doctor. Vamos a hablar de la tutela judicial efectiva en materia ambiental. Bueno, pues este es un derecho humano fundamental que garantiza a las personas, comunidades y organizaciones también el acceso real y oportuno a la justicia para proteger el medio ambiente y los derechos relacionados con él, especialmente en el contexto de la emergencia climática global. Este derecho está reconocido en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece la protección efectiva de los derechos como garantía jurisdiccional y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige recursos judiciales simples, rápidos y efectivos. La resolución 3 de 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulada Emergencia Climática, Alcance y Obligaciones Interamericanos de Derechos Humanos, adoptada el 18 de febrero del 2021, eleva esa tutela a un nivel de urgencia regional. Declara, pues, el cambio climático como una amenaza existencial a derechos como la vida, la salud, el agua, la alimentación, la cultura y obligando también a los estados a eliminar barreras judiciales y adoptar medidas proactivas con énfasis en grupos vulnerables como pueblos indígenas y comunidades costeras. Nuestro país es pionero en reconocer los derechos de la naturaleza. Están establecidos del artículo 71 al 74 de nuestra Constitución. Esta tutela adquiere un carácter innovador, permitiendo acciones como habeas corpus, eh, ecológicos, obviamente, y alineándose con tratados como el Acuerdo de Escazú. Bueno, este ensayo pues tenía como con su fin analizar elementos esenciales, su vínculo con la emergencia climática y la aplicación práctica en el contexto ecuatoriano, demostrando por qué es indispensable para un Estado de derechos y justicia ambiental. Elementos fundamentales de la tutela judicial efectiva en materia ambiental, pues no se limita solamente a abrir la puerta de un tribunal, pero exige que esa puerta lleve una solución concreta y reparadora. Según la doctrina interamericana, particularmente en la opinión consultivas OC 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus elementos claves son accesibilidad, debido proceso, eficacia material. Vamos a desglosarlos de forma clara. Bueno, hablamos de acceso sin barrera injustificadas. Esto quiere decir que toda persona, grupo o entidad, incluso la ONG, tiene legitimación activa para demandar sin necesidad de demostrar un daño personal directo en casos de interés colectivo. No se exige agotar vías administrativas si hay urgencia, por ejemplo, la contaminación inminente, pero debe haber asistencia legal gratuita. También hablamos en su párrafo 36 que insiste en eliminar costos prohibitivos o recursos técnicos en litigios climáticos, facilitando demandas contra emisiones de gases de efecto invernadero. El debido proceso con enfoque ambiental incluye el derecho a informar ambiental oportuna y completa, la participación pública en decisiones y una resolución judicial motivada, es decir, bien fundamentada con evidencia científica. Se aplican principios también rectores como la precaución, prevención, progresividad y no regresividad. Los jueces también deben integrar datos climáticos y la perspectiva intercultural. El remedio efectivo y su ejecución inmediata sería, pues la sentencia no puede ser un papel muerto, debe ordenar reparaciones integrales, es decir, restaurar el estado anterior como limpiar un río, compensaciones económicas, medidas de no repetición y monitoreo estatal. En Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de las Garantías Jurisdiccionales permiten ejecución forzosa y sanciones por incumplimientos. Estos elementos no forman un continuo. Sin acceso no hay proceso. Sin proceso justo, pues no hay remedio creíble. La emergencia climática y las obligaciones interamericanas, según la resolución 3/2021, es un hito porque por primera vez vincula explícitamente la crisis climática con obligaciones de derechos humanos en el sistema interamericano. Sus puntos claves son el reconocimiento de la amenaza, las obligaciones estatales diferenciales, el rol judicial ampliado
Y pues esta resolución no es opcional, es interpretativa de tratos vigentes, obligando a Ecuador a alinear su jurisprudencia. La aplicación práctica en Ecuador tiene avances, jurisprudencia y desafíos. Ecuador destaca por su constitución del buen vivir, pero que eleva a la naturaleza que es sujeta de derechos a la tutela ambiental. Esta opera vía acciones constitucionales, protección de 48 horas, habeas corpus ecológico y no coactiva con ejecución prioritaria, según la Corte Constitucional. La jurisprudencia emblemática, en este caso, pues tenemos la sentencia 167-17-EP, que es de la del río Vilcabamba, que fue en el 2018, pues esta frenó una represa por violación a derechos del río, ordenando restauración. También tenemos como ejemplo el caso Los Cedros, que fue en el 2021, que fue la suspensión minera en este bosque protector, aplicando precaución y consulta previa. También tenemos pues la sentencia, la 113-21 GP, que fue en el 2022, que es la tutela climática contra deforestación amazónica. Tenemos las fortalezas también, que es la Red de Justicia Ambiental y el Acuerdo de Escazú, que fue ratificado en el 2023. Los desafíos persistentes, el informe del Observatorio de la Justicia Ambiental en el 2021, que sobrecarga judicial y falta de jueces especializados. También habla de la ejecución deficiente, solo el 60% de sentencias ambientales fueron cumplidas y las presiones políticas en extractivismos. La resolución 6DH insta a reformar capacitación, fondos y monitoreo digital para alinear con estándares interamericanos. Eso, estimado doctor, pues podemos también concluir que la tutela judicial efectiva en materia ambiental es el mecanismo indispensable para operacionar derechos frente a la emergencia climática, un acceso inclusivo, un proceso riguroso, remedios transformadores que protegen no solo el ambiente, sino la dignidad humana y el equilibrio planetario. En Ecuador, su marco constitucional innovador potenciado por la Resolución 3/2021 ofrece un modelo global, pero requiere superar obstáculos prácticos mediante especialización judicial, recursos adecuados y voluntad política. Fortalecer esta tutela, pues no es un lujo, sino una obligación interamericana que asegura justicia interregional. Solo así sabremos que el Estado ecuatoriano cumplirá su rol en la lucha climática, honrando los derechos de la Pachamama y sus habitantes. Eso es todo, estimado doctor. Muchas gracias.